Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 22 de enero de 2019 y esto es La Contracrónica. El viernes pasado se produjo una tragedia en México a causa del robo de combustible, que es un tema del que está dominando desde hace ya bastante tiempo, pues más de un mes, la actualidad en México. Fue una tragedia espantosa, una explosión en una toma clandestina de gasolina en un oleoducto dejó al menos 85 muertos y decenas de heridos en el municipio de Tlahuelilpan. Esto está en el estado de Hidalgo, aproximadamente a unos 200 kilómetros de Ciudad de México al norte. Bien, la detonación tuvo lugar poco después del aviso de una fuga intencionada de gasolina, es decir, que habían picado el oleoducto y lo estaban ordeñando. Los habitantes del lugar se dirigieron en masa al oleoducto para llevarse con bidones algo de combustible. De esto hay imágenes, un montón, las tenéis tanto en Twitter como en los periódicos, por supuesto los periódicos mexicanos, pero no solo, en el que se ve cómo van llegando los habitantes, aproximadamente unos 200, y eran unas 200 personas con unos bidones gigantescos, por cierto, para sacar la gasolina y llevársela. La policía, o mejor dicho el ejército, que es quien acudió a este aviso, intentó acordonar la zona sin éxito alguno, y es cuando se produjo la explosión. Empezaron el picado del oleoducto, se produjo a eso de las 2 de la tarde y la explosión fue a las 5. Bien, esto llega en plena crisis de la gasolina en México, una crisis que abrió AMLO hace solo un mes, como el que abre la caja de los truenos. Hoy es un asunto que le está literalmente amargando la presidencia. Y esto es realmente curioso porque él, en origen, entendía que esto era algo menor. Pues bien, ese algo menor está condicionando hoy por hoy toda su agenda. Vamos a verlo. Hasta el pasado 21 de diciembre, todos sabían que en México había robos de gasolina. El famoso huachicoleo, que ya ha pasado por aquí por la Contracrónica, pero que yo no conocía la palabra, la verdad, hasta hace apenas 2 semanas, pero vamos, que en México es conocida desde hace mucho tiempo. Lo de huachicol, como bien nos han dicho aquí oyentes mexicanos, es una especie de tequila adulterado que por extensión pues se aplicó también a la gasolina adulterada, porque esa gasolina que roban en los oleoductos, después de picarlos, lo que hacen es que la adulteran con otros productos y la ponen a la venta en mercados paralelos, es decir, en el mercado negro, especialmente en las zonas rurales de México, en los ejidos que llaman allí. Bien, sabían también que en torno a esta práctica se habían formado mafias, que en muchos casos estaban infiltradas por el narco, como es obvio, al final ningún crimen llega solo, y que casi siempre cuentan o contaban o siguen contando con el apoyo de las redes criminales incrustadas dentro de Petróleos de México, de la empresa Pemex, que es una compañía estatal que depende directamente de la presidencia. Es decir, como vemos, no era un asunto ni muchísimo menos menor, a pesar de que muchos, especialmente dentro de esa propia presidencia, pensaban que sí, que era un asuntillo con el que se podía tratar sin miedo a que pasase nada grave. El hecho es que ha pasado y está pasando muchas cosas graves. Esta de Tlahuelilpan es la más grave de todas, pero podrían reproducirse historias como estas mañana mismo, pasado o cualquier día, porque el asunto esta última tragedia lo que ha puesto es sobre la mesa un asunto que estaba ahí y que no había hecho, si no había pasado a las primeras portadas de los periódicos, era por puro milagro. El hecho es que López Obrador llegó al poder hace bien poquito tiempo, estamos a 22 de enero, pues un mes y medio, el día 2 de diciembre, y pensó que esta de ir contra el robo de gasolina era una forma relativamente sencilla de ejercer de justiciero y de hacerse un poquito de propaganda. Esa es la verdad. Cuando el día 21 de diciembre, justo antes de la Navidad, anunció que iba a cerrar los ductos, los oleoductos por los que circula la gasolina a lo largo y ancho de todo México, supuso, quizá porque le habían aconsejado mal, o quizá porque lo supuso por sí mismo, que también es posible, que esto le iba a dar muchas satisfacciones y prácticamente ningún disgusto. El coste en principio iba a ser mínimo. A lo sumo algunas colas en las gasolineras que se reprodujeron, por supuesto, las vimos aquí en La Contra, traté este tema hace un par de semanas, y a cambio el beneficio sería muy grande.
Los mexicanos le verían, por supuesto que no iba a arreglar el problema del robo de gasolina, que está extendido de arriba a abajo por toda la sociedad mexicana, especialmente, como ya he dicho, en las zonas ejidales, las zonas rurales del país. Pero si lo hacía armando el suficiente escándalo, muchos mexicanos le verían como un tipo comprometido en la lucha contra la corrupción. Es decir, muchos dirían, lo que no se atrevió a hacer nadie, lo está haciendo López Obrador, lo que viene a demostrar que efectivamente esto de la cuarta transformación va en serio, y si solo 20 días después, 19, de llegar al poder ya se mete con esta historia, que no hará dentro de un año, que no hará dentro de 3 o de 4 años. Cerrar los oleoductos, como hizo el 21 de diciembre, la verdad es que tenía ciertas ventajas. Por un lado, ponía a Pemex contra las cuerdas, y evidentemente le puso y sigue contra las cuerdas, ahora más que nunca está contra las cuerdas, y eso le otorgaría legitimidad para hacer una limpieza integral dentro de la empresa. Pemex es de estas compañías estatales elefantiásicas que tienen vida propia. Uno de los peores errores que cometieron los mexicanos en el pasado fue nacionalizar el petróleo y crear una compañía petrolera nacional. Pues un poco no es el extremo de desmadre y de desbarajuste de PDVSA, pero la verdad es que en algunos asuntos se le parece bastante. Al final, el Pemex ha sido el responsable, en muy buena medida, de que la fortuna petrolera de México, Dios bendijo a México con muchas cosas, entre ellas el petróleo, pues lo hayan desbaratado de mala manera. Esa misma riqueza natural explotada por empresas privadas, y hay muchísimas que se dedican a esto a lo largo y ancho del mundo, podría haber sido una empresa petrolera mexicana, no estatal, mexicana pero privada, la que hubiese explotado todo o parte de esa riqueza petrolera. El hecho es que al principio se nacionalizó, estamos hablando del año 1938, y el resultado es que pues 80 años después lo que nos encontramos es, como he dicho antes, una especie de Frankenstein que tiene ya voluntad propia y que actúa a su manera y casi siempre mal, por no hablar de que es, entre otras cosas, incapaz de surtir a todas sus propias gasolineras. Con eso ya después de 80 años de historia y un presupuesto millonario, creo que está dicho todo. Eso por un lado. Por otro, necesitaba enfrentarse a cara de perro no necesitaba, en este caso, enfrentarse a cara de perro con los grandes cárteles del narcotráfico. Es decir, esto de emprender una guerra contra el robo de gasolina parecía que era todo bueno, que iban a ser todo ventajas. A fin de cuentas, los cárteles solo se dedican al tráfico de drogas. Lo de la gasolina era algo, pues, para muertos de hambre, que en los ejidos pican un ducto, extraen algo de gasolina y luego la malvenden por ahí adulterada. Seguramente pensaban eso en Ciudad de México, en el gabinete de López Obrador, cuando se metieron con esto. Esto fue el 21 de diciembre, pongamos por caso que lo pensaron 10 días antes o 10 meses antes. Esto no, realmente nos va a ahorrar un disgusto con los narcos, que son los señores de muchas partes del país, y además nos va a permitir quedarnos o modificar, suya ya es desde luego, pero sí poner a nuestro gusto a Pemex, que por lo demás pues es la empresa estatal más importante de todo México. Lo que no supo ver López Obrador en esta historia es que en el tema del robo de gasolina solo se veía la cima de un iceberg que ha quedado completamente al descubierto. Más ha quedado tan pronto como se ha removido el avispero. La venta de gasolina robada en México, creo que en cualquier sitio donde se producen este tipo de robos, es un negocio redondo. A diferencia de la droga, que hay que comprársela a los colombianos y pagar por ella, y si no pagas por ella te rompen las piernas, o peor aún, te cuelgan de un puente o te hacen la corbata colombiana. Vamos, si la compras y no se la pagas, quiero decir, pues hay que comprarla, pagarla. Entiendo que por adelantado, luego hay que llevarla al otro lado de la frontera de los Estados Unidos con evidentes riesgos. En fin, necesitas una infraestructura y unos gastos previos. En la industria del narcotráfico, como en todo negocio, para ganar hay que gastar primero. En este caso de la gasolina no es así. La gasolina se obtiene gratis. Ahí hace falta un poquito de trabajo y es picar el oleoducto, pero puede suceder que pase como a los vecinos de Tlahuelilpan el otro día. Muchos se encontraron ya con el picado hecho y no tenían más que ir con el bidón.
Resumiendo, que es un negocio en el que todo es beneficio, porque obtienes la materia prima que vas luego a vender gratis. Bueno, quizá hay que comprar los disolventes al margen, se le puede añadir valor a pesar de todo, destrozando la gasolina, pero bueno, es decir que es un negocio redondo, como os decía. Un negocio así tiene que atraer a alguien más que a los 4 infelices de los pueblos, de los ejidos, que perforaban el oleoducto para sacar un poquito de gasolina y luego venderla por ahí. Estoy hablando de la visión que muchos tienen de esto. No, esto es un asunto menor. Y que probablemente tenía el propio presidente López Obrador cuando empezó con esta historia. Es curioso, cuando menos, que Obrador no se plantease este asunto. Ni él, ni nadie de su equipo. Y teniendo en cuenta que es el presidente nada más y nada menos que de la República de México, puede permitirse un equipo muy bien remunerado. Y sobre todo un equipo que conozca México por dentro. Como dije el otro día, hace 2 semanas, cuando trataba este tema, no se preguntaron en ningún momento por qué esto de cerrar los ductos no lo habían hecho ya antes. Si este del robo de gasolina era un problema tan fácil de resolver, ¿por qué no lo hizo esto de cerrar los ductos y llevar con pipas, con camiones cisterna, la gasolina hasta las gasolineras? ¿Esto por qué no lo hizo Peña Nieto? Tuvo 6 años. O Calderón, o Vicente Fox hace ya 20 años, o Ernesto Zedillo, qué sé yo, podemos ir hacia atrás todo el tiempo que nos dé la gana, o por lo menos desde que empezaron estos robos, que seguramente empezaron tan pronto como Pemex tendió su red de oleoductos. De hecho, cualquiera de estos presidentes que acabo de decir, que han sido, pues no sé si los 4 o los 5 últimos presidentes de México, se hubiese apuntado un tanto muy importante en su carrera. Cualquiera de ellos, de haber conseguido erradicar el robo de combustible, se habrían convertido en héroes nacionales. Bueno, o quizá no tanto, porque lo del robo de gasolina en México no es algo puntual, es algo que podríamos considerar sistémico. Y aquí habría que hacerse la pregunta: ¿en cuántos lugares de México se roba gasolina? Ya sé que parece una pregunta un tanto quizá retórica, pero es una pregunta muy pertinente. Es decir, es un asunto que se concentra en un estado, que se hayan dado 10, 15, 150, 600 robos, que haya detectado, qué sé yo, 1000 puntos negros. Bien, esto evidentemente Pemex sabe exactamente dónde se roba gasolina, porque padece el robo. Además tiene que ir luego a reparar el oleoducto. Bien, según Pemex, este es un dato de la propia compañía, los de Pemex calculan que hay 12.500 puntos de extracción ilegal de gasolina repartidos por todo el país. 12.500 puntos. Partiendo del hecho, esto es un dato que he ido a mirar también por compararlo, que en todo México hay 12.100 gasolineras en servicio abiertas. Lo que tenemos es más puntos de extracción ilegal que surtidores legales de venta. Esta es la realidad. Puesta de esta manera, yo creo que queda bastante claro la naturaleza del problema. ¿Cómo es posible que el presidente del país, y no me importa que lleve solo un mes o mes y medio, este tipo es mexicano desde hace mucho y además es que tiene 66 años, ¿cómo es posible que Obrador ignorase algo así? Era cuestión de tiempo que sucediese una desgracia. Bueno, en este caso ha ido más allá de la desgracia y entra en el terreno de la tragedia. Bien, pues por la simple razón de que quizá lo conocía, pero no le dio importancia. Esto podía haber pasado en cualquier momento, lo de Tlahuelilpan, que hayan muerto pues 85, 86 personas. Evidentemente es imposible, materialmente imposible, vigilar 12.500 puntos, porque además si vigilas esos 12.500 puntos aparecerán otros 12.500 por otro lado. Es decir, no hay efectivos en la policía ni en el ejército para tener vigilada la red de oleoductos las 24 horas del día. Una red, evidentemente, como os podéis imaginar, pues de miles de kilómetros. Es de miles de kilómetros la red de oleoductos en España, que es un país en miniatura al lado de México, pues os podéis imaginar en México. Y que además
Un país que, aparte de inmenso, pues esa red atraviesa en muchas ocasiones terrenos agrestes, desiertos, zonas poco pobladas, es decir, más difíciles todavía de vigilar. Ahora bien, dicho esto, lo que no parece tan de recibo, puedo comprar al presidente Obrador, a AMLO, puedo comprarle lo de es que no tenemos suficientes efectivos para vigilar una red tan grande, cierto. Lo que no le puedo comprar es lo que pasó en Tlahuelilpan o cómo se gestionó aquello. El ordeño del oleoducto, os lo comentaba antes, al principio del programa, empezó a las 2:30 de la tarde. Aquello se llenó de gente rápidamente porque la gasolina, de hecho podéis buscarlo en vídeos, que yo formaba un geyser saliendo del oleoducto que parecía el de la película esta de James Dean, de Gigante, con James Dean duchándose debajo del chorro de petróleo. Era literal, una cosa así, con la diferencia de que la gasolina es incolora y el petróleo es negro. Pero vamos, era la misma escena, con todo un caos, básicamente. Se veían a unos yendo de aquí para allá, estaban incluso militares, pero no hacían nada. Y todos con unos bidones gigantescos de no sé cuántos litros, que lo primero que pensabas es realmente cuando lo llenen de gasolina, si es que lo consiguen, ese tipo tan pequeñito va a conseguir llevarse un bidón tan grande, o 2 bidones tan grandes. El hecho es que, poco después de que se detectase que habían picado el oleoducto y que estaban ordeñándolo, llegaron los efectivos del ejército. Ojo, no de la policía municipal, los del ejército, tipos que van con armas militares, armas automáticas, vamos, no con un revólver que no dispara. Pero fueron incapaces de sacar a la gente de ahí. Dicen ahora que eran pocos, que eran solo 25. No lo sé, a mí 25 soldados para controlar a 200 personas me parece que son muchos. 25 tipos armados y que saben lo que hacen. 200 personas. Es que tocaban a 8 personas por soldado. Si un solo soldado no puede decir a 8 personas, por favor, apártense de ahí, que es peligroso, que está saliendo gasolina a chorros, y que cualquiera que esté ahora mismo con un cigarrillo encendido, aquí se arma la de San Quintín. Aquello era un polvorín. De hecho, si miráis los vídeos que colgaron algunos yo vi uno en Twitter que no me lo podía creer. Es como, no lo sé, si vamos a ponernos, no ya en México, en cualquier país, en España, en Argentina, en donde queráis, Estados Unidos, Nicaragua, donde queráis, que llegan unos tipos, pican un camión cisterna cargado de gasolina. Aparece un policía y les pide por favor que se retiren. Bien, y estos lo obedecen. Vamos a visualizarlo. Bueno, yo creo que en ese caso el policía en cuestión, no digamos ya si es soldado, está más que autorizado para utilizar la fuerza y retirar a la gente de ahí. Es como si, no lo sé, se pone uno a hacer una hoguera al lado de una refinería de petróleo. Es lógico que y la policía te descubre. Es que te saque de allá a palos. Por la seguridad de todos, empezando por la tuya misma. Luego también se ha dicho que el ejército no contaba con efectivos suficientes para dispersar aquello, como si 25 no fueran pocos, pero bueno, de nuevo comprémosle el argumento al gobierno. No, es que eran caos, si hubieran sido 200 o 300 o 400, pues quizá hubieran podido sacar de allá esas 200 personas. Quizá 2 soldados por ordeñador de ducto hubiera estado bien. Claro, uno de cada brazo le hubieran agarrado. Seguro que no los tenía, claro, porque esto es otra pregunta que hay que hacerse. La explosión se produjo, como ya os he dicho, a las 5 de la tarde. Bien, acto seguido, según se produjo la explosión y toda la masacre, aparecieron por ahí 400 soldados. Tenían que morir 80 personas, entre ellos un niño de 12 años, para que esos 400 soldados saliesen del cuartel y se personasen en donde estaba sucediendo aquello. Aquí, sinceramente, yo veo una negligencia de los mandos que debería traducirse en un depurado de responsabilidades en el acto. Y, por supuesto, que escalase hacia arriba y que se depurasen responsabilidades políticas. Estamos hablando de 80 muertos, más de 80 muertos. Porque, aunque parezca mentira, en un país en el que hay 12.500 puntos de extracción ilegal de combustible, cada vez que lo digo, me quedo más alucinado. No existe un protocolo para casos como el de Tlahuelilpan.
No existe nada parecido. En el caso de que un sitio donde están extrayendo gasolina de manera sistemática y constante todos los días del año, festivos incluidos. No existe un protocolo por parte ni de la policía ni del ejército para frenar aquello, para evacuar a la gente, para sacarla, para desalojar en el caso de que lleguen unos y piquen el oleoducto para sacar la gasolina. Porque aquí lo más grave no es el ordeño en sí, el ordeño del ducto. Esto se ve que es el pan nuestro de cada día en México. Eso, como digo, se hace todos los días y bien, bueno, pues los mexicanos poco menos que han aprendido a convivir con ello, especialmente los de Pemex. Sino que el ordeño en cuestión tuvo lugar delante de las fuerzas del orden, que nada, absolutamente nada hicieron para impedirlo. Bueno, lo mismo se lo pidieron por favor, pero claro, es gente muy pobre, que va allí, que ese bidón probablemente les dé de comer el próximo mes. Bien, ante semejante hecho, ¿cómo ha respondido López Obrador? Pues lo ha hecho de dos maneras, y las dos más dirigidas a hacerse propaganda que a resolver los interrogantes de esta tragedia. La primera fue desplazarse hasta el lugar de los hechos, Tlahuelilpan, en automóvil y no en helicóptero. Dice que los helicópteros son pues para Peña Nieto y para todos los presidentes anteriores que no entendían bien al pueblo. Hubiera sido lo propio. No está muy lejos, pero caray, que habían muerto 80 y tantas personas. En principio, ya digo, está cerca, Tlahuelilpan, está a un par de horas de Ciudad de México, un par de horas en automóvil. Pero no lo hizo por eso. Lo hizo para recordar que, bueno, una vez más, que él es un presidente diferente, que no usa el helicóptero. Bueno, y lo segundo, además, ya de paso aprovechó el viaje, esas 2 horas. Lo aprovechó para revisar las gasolineras en persona, y que fuese un inspector de consumo. Ya de paso las amenazó, porque según él venden demasiado caro. Les estamos vigilando, decía. Lo dijo luego en una rueda de prensa. Textualmente. Si el presidente de una república de 120 millones de habitantes, más de 120 millones de habitantes, que es la 15ª economía mundial, se va a dedicar a revisar el precio de venta público del litro de gasolina, mal andamos. Y hacer de inspector de consumo, peor andamos todavía. Y a amenazar a las gasolineras porque según él no cumplen con el precio que él considera que es el adecuado, pues ya directamente apaga y vámonos, nos dedicamos a otra cosa, o que se dedique casi mejor en la otra cosa. Esa fue la primera reacción. La segunda que ha tenido es el anuncio de la llamada cartilla moral. Esto es maravilloso. Esto es un librito escrito en el año 1944, en tiempos del presidente Ávila Camacho, que perseguía en aquel entonces, perseguía educar a los mexicanos de la época para que fuesen buenas personas. Al parecer, en su momento se imprimieron 10 millones de copias, no se distribuyó ninguno. Eso me ha parecido curioso, pero bueno, la cosa se quedó ahí, se olvidó, y posteriormente, muchos años después, en los años 90, con Salinas de Gortari, se volvió a hacer otra tirada, mucho más pequeña, eso sí, pero solo se entregó a los profesores para que se lo comentasen, lo de ser buenas personas a los alumnos. No lo sé, que México atraviesa una crisis moral, pues no es un secreto para nadie. Pero no creo que se pueda reconducir semejante crisis con un manual de hace 75 años. Este hombre se está riendo en la cara de los mexicanos, sinceramente lo digo. Es algo que parece y que seguramente sea improvisado y, bueno, y con la propaganda y el autobombo como única guía de acción. Nos dice además que López Obrador está en jaque con este tema, con el tema de la gasolina, un jaque que, caprichosamente, se ha colocado él mismo. Tengo un montón de llamadas pendientes de salir en antena, así que a ver si me apuro hoy y doy salida a 3 o 4. Bien, empezamos. Empezamos con Ricardo, un oyente de Canarias, que nos trae la noticia del día, al menos la noticia del día de ayer en Madrid y Barcelona. Me refiero a la huelga de taxis. Te llamo para comentarte la noticia de hoy, día 21 de enero. Los taxistas de Madrid y Barcelona han vuelto a manifestarse porque nos quieren prohibir a todos la libertad de decidir cómo nos queremos mover.
Es algo tan absurdo y ridículo como prohibirnos que yo me pueda mover en autobús, en metro o en avión, como a mí me dé la gana. Muchas gracias y me gustaría saber tu opinión. Pues sí, Ricardo, es así. Lo de los taxistas es el cuento de nunca acabar, ¿eh? Ayer colgaba en mi cuenta de Twitter dos noticias que se complementaban la una y la otra. En una se informaba sobre la huelga en sí, y era de la sección, pertenecía a la sección de Nacional del periódico. Las tomé del periódico en el que yo escribo todos los miércoles, que se llama Voz Populi. Y la otra de la sección de Ciencia y Tecnología, donde se informaba sobre una prueba que van a hacer en Rouen, en Normandía, en el norte de Francia, con taxis autónomos. A unos y a otros, tanto a los de Uber y Cabify como a los taxistas, la conducción autónoma les va a obligar a reciclarse. Pero bueno, creo que esta historia va para largo. Bien, seguimos. Juanma, otro oyente, escuchó el programa de ayer sobre Podemos y tiene su propia versión al respecto de la crisis podemita, versión que naturalmente nos quiere transmitir. Acabo de escuchar el podcast que has publicado sobre Podemos y el lío que tienen organizado y la verdad a mí me parece que todo es mentira. Me explico. Podemos es un partido que está herido, se ha alineado pues con todo lo más radical, se ha alineado con el independentismo, con la ideología de género, bueno, pues con todo aquello que a una gran parte de la población le está empezando a molestar. Entonces, a mí me da la impresión de que todo este lío es una estrategia. Es decir, vamos a crear un partido más blando, más blandito, más acorde con lo que se está viendo que es lo que quiere la gente ahora. Vamos a hablar de España, vamos a ser un poco menos radicales y, y luego ya, como sabemos que Podemos es un partido que va pues de capa caída total, pues cuando ya sean las elecciones nosotros hayamos perdido votos y el partido de Rejón haya subido, pues lo que haremos será juntar todo, fusionarnos todos y juntar todos los votos que se hayan conseguido. A mí me parece que se ve claramente que es una estrategia de marketing. Sí, sí, vamos a hacernos los enfadados, los ofendidos, y luego ya cuando lleguen las elecciones generales, ya juntaremos y pues el hijo pródigo volverá a casa o se fusionarán los partidos. A mí es toda la impresión que me da. Bueno, Juanma, la verdad es que me parece un poco alambicado lo que nos cuentas, sinceramente, te lo digo. Los odios y rivalidades personales dentro de Podemos son reales, no son ficción, ni es una estrategia política, ni nada de eso. Mira, te doy un dato que creo que es definitivo, ¿eh? Rejón no conoce aún a los hijos de Pablo Iglesias. Creo que Irene Montero dio a luz en el mes de julio, estábamos al principio del verano. Los niños tienen ya 6 meses, por lo tanto. Y estos dos eran íntimos amigos, se conocían de toda la vida, parecían zipi y zape. No sé tú, pero cuando yo tengo un amigo íntimo que ha tenido un hijo, pues voy a ver a ese hijo y a la parturienta, lógicamente, al día siguiente o al otro. Es decir, que el enfrentamiento, como te decía, es real. Tienen un rebote personal, pero un rebote personal como un piano. Bien, seguimos con Pedro, que nos trae esto del anuncio de Gillette de la semana pasada, que tanto nos dio que hablar a todos. Era para que me dieras tu opinión acerca del anuncio feminista que ha sacado Gillette. Y bueno, aparte, pues si tienes alguna opinión con respecto a los anuncios que han salido como contraparte de ello. Me parece que uno de ellos es de la marca Edgar. Bueno, pues eso es todo. Me encanta tu programa y que pases buena mañana. Pues yo la verdad, Pedro, es que no sé muy bien qué gana Gillette ofendiendo a la parte mayoritaria de su clientela, que somos los hombres que nos afeitamos, ¿no? Y más ahora que no se afeita ni el tato, esa es la verdad. Andan todos por ahí con unas barbas, que diríase que los talibanes han terminado ganando, aunque sea solo en el terreno estético. Yo no, yo me sigo afeitando porque... No por nada, sino porque pocas sensaciones hay más placenteras que la de después de un afeitado, especialmente cuando llevas pues 2 o 3 días sin pasarte la maquinilla. Bien, vamos ahora con Francisco, que tiene una cuestión en torno al euro, o más concretamente al ECU. Hola Fernando, acabo de escuchar tu contracrónica sobre el aniversario del euro y me queda en el tintero la duda sobre lo que era el ECU, esa moneda que no llegó a ser, o que si llegó a ser era otra cosa distinta. ¿Me lo podrías aclarar? Gracias.
Pues mira, Francisco, el ECU, que es un acrónimo de European Currency Unit, es decir, sería algo así como Unidad Monetaria Europea, este fue el padre del euro. Esta era una unidad de cuenta, no era propiamente una moneda, no era al menos una moneda completa. Estaba formada con las divisas del mecanismo de tipos de cambio del sistema monetario europeo, el que comentaba en el programa del viernes pasado, pero se usaba solo para contabilidad. Se empleó también para algunas transacciones financieras y llegó a haber algunos valores denominados en ECUs, pero vamos, nunca tuvo vida física. Nunca tuvo vida física como si la tiene el euro, más allá de algunas acuñaciones conmemorativas para coleccionistas y demás. Si buscas en internet moneda ECU encontrarás algunas que se hicieron bien bonitas, por cierto, en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre de Madrid. La moneda en sí, como te he dicho, estaba compuesta por varias divisas, una cesta de divisas, las divisas que formaban el SME. Cada una tenía un peso distinto, obviamente. El marco alemán creo que tenía un 30%, y luego ya venía pues el franco, la libra esterlina, estaba en el ECU, la libra esterlina, aunque salió en el 92, la lira italiana, la peseta y el florín holandés. Estas eran las principales. Estas creo que totalizaban, su peso era el equivalente al 85% del ECU. Luego ya estaban todas las demás que formaban el 15%, así que era lo que luego terminó siendo el euro. De hecho, desapareció el ECU el mismo día que nació el euro, a la misma hora y en el mismo minuto. Esto fue el 1 de enero de 1999, al cambio de 1,1 por cada ECU. Todo lo que estaba denominado en ECUs pasó a estarlo en euros a cambio de 1,1. Quien tenía en valor, que tuviese 100.000 ECUs, pues se convirtieron en 100.000 euros. Bien, pues vamos a terminar ya. Me han entrado 4, no está nada mal. Vamos a terminar ya el programa. Vamos con Pizarro, como siempre, que nos hace su análisis rapidísimo. Ya sabéis que tiene esa cualidad de la que yo carezco, y es que es capaz de concentrar en solo un minuto, a veces incluso menos, un análisis completo. La de hoy es sobre la crisis esta que ya parece terminal dentro de Podemos. Cuando Podemos era conocido por Pablemos, porque solo se reconocía a uno de sus líderes, un tal Pablo, era un partido con votantes de aluvión, entre indignados y hastiados, con nuevas ilusiones ante una formación agresiva en las formas, con un líder mediático y machacón y con promesas al por mayor. Ahora Podemos es conocido por Pablemos porque Pablo se ha quedado de baranda del colmao, porque los menguantes votantes ya saben que la formación es un trampolín para la mejora económica del líder, porque el líder tiene más cosas importantes que hacer que salir por televisión, y porque la única promesa que podrá cumplir es la de ser un partido estándar más. Previsible tránsito desde el asamblearismo hasta el sistema, aunque con inusitada rapidez. Ahora, con las bases perfectamente defraudadas, queda ver cómo languidece el partido a la vista de todo el país. Un cordial saludo de Pizarro. Muy bien, queridos amigos, pues hasta aquí ha llegado la contra de hoy. Ya sabéis, mañana tenemos más, porque habrá más contracrónica, como todos los días del año, o casi todos los días del año, todos desde luego los que yo puedo, y como puedo muchos, pues es un programa que es casi diario, fines de semana incluido. Así que, queridos amigos, hasta mañana.